Mi nombre es Sofía, y durante 28 años creí ser la nieta consentida de mi abuela Carmen. Cada domingo sin falta, mientras mis primos corrían por el parque o salían con amigos, yo estaba ahí. En su pequeña casa de azulejos azules, escuchando sus historias, organizando sus medicinas, limpiando cada rincón como si fuera un templo sagrado. Sofía, mi cielo, eres la única que realmente me entiende, me decía siempre, acariciando mi cabello con sus manos arrugadas que olían a lavanda y tiempo. Y yo me lo creía. Me lo creía porque necesitaba creerlo. Porque desde que murieron mis padres en ese accidente cuando tenía 15 años, la abuela Carmen se había convertido en mi única certeza, mi único hogar verdadero. Mis tíos me habían acogido, sí, pero siempre sentí que era más una obligación que amor. Sofía necesita disciplina, decía mi tía Marta. No podemos malcriarla, añadía mi tío Roberto. Pero la abuela era diferente. Ella me hacía sentir especial, elegida, amada sin condiciones, durante todos estos años, mientras mis primos Alejandro, Patricia y Cristian apenas la visitaban en Navidad o cuando necesitaban dinero. Yo estuve allí, cuando se enfermó de neumonía. Dormí en una silla junto a su cama durante una semana, cuando se cayó y se rompió la cadera. Renuncié a un trabajo mejor pagado para poder cuidarla. Cuando los médicos dijeron que necesitaba cirugía del corazón, vendí mi auto para completar lo que el seguro no cubría. No sé qué haría sin ti, mi amor, me susurraba cada noche mientras le daba sus pastillas. Eres mi ángel guardián. Yo sonreía, sintiendo que todo sacrificio valía la pena por esas palabras. Pero hace 3 semanas algo cambió. La abuela comenzó a actuar extraño. Me decía que tenía asuntos importantes que resolver y que pronto las cosas estarían más claras. Pensé que se refería a algún trámite médico o tal vez quería organizarse mejor ahora que se sentía más fuerte. Nunca imaginé lo que realmente estaba planeando. El miércoles pasado recibí una llamada que me heló la sangre. Sofía, la abuela quiere que toda la familia se reúna este domingo. Dice que tiene algo muy importante que anunciar, algo sobre el testamento. Mi corazón se aceleró, no porque fuera ambiciosa, sino porque significaba que las cosas se estaban poniendo serias. Que tal vez el tiempo que creía tener con ella se estaba agotando más rápido de lo que pensaba. Llegué ese domingo 1 hora antes. Como siempre, preparé su té favorito, acomodé los cojines de su sillón, me aseguré de que todo estuviera perfecto. Cuando comenzaron a llegar mis tíos y primos, noté algo extraño, todos parecían nerviosos. Pero no tristes. Era una tensión diferente, como de expectativa, como de ambición. Sofía, siéntate aquí conmigo, me dijo la abuela palmeando el brazo de su sillón favorito. Me senté en el suelo junto a ella, como hacía desde niña, sintiendo sus dedos acariciar mi cabello una vez más. Familia, comenzó con voz firme, más fuerte de lo que la había escuchado en meses. Los he reunido porque ha llegado el momento de hablar sobre mi herencia. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el tic-tac del viejo reloj de pared. Yo solo pensaba en que no quería perderla. Que el dinero o las propiedades no me importaban tanto como tenerla conmigo. Como saben, esta casa, mis ahorros y mis joyas van a ser distribuidos entre ustedes cuando yo ya no esté. Hizo una pausa dramática, mirando uno por uno los rostros ansiosos de mis tíos. Pero hay algo que deben saber. Mi primo Alejandro se inclinó hacia adelante. Patricia apretó las manos. Mis tíos intercambiaron miradas cargadas de significado. Sofía, dijo la abuela. Y mi corazón se detuvo por completo. Tú, no apareces en mi testamento. Las palabras cayeron como piedras sobre cristal. El mundo se detuvo. Los sonidos se volvieron distantes. Sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo infinito. ¿Qué? Susurré, mi voz apenas un hilo quebrado. No puedo dejarte nada, mi niña, continuó, y por primera vez en años. Evitó mirar mis ojos. Legalmente no eres mi nieta. La habitación comenzó a girar. Las voces se volvieron ecos lejanos. Sentí como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo y observara desde arriba esta escena surrealista, donde mi mundo se desmoronaba palabra por palabra. ¿Cómo que no soy su nieta? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. Mis padres eran. Tus padres eran Manuel y Elena. Interrumpió mi tía Marta con una frialdad que me atravesó como una daga. Pero Manuel no era hijo de mamá. La abuela Carmen finalmente me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, culpa y alivio. Sofía, mi amor, hay cosas que una mujer de mi edad ya no puede cargar sola. Su voz temblaba, pero continuó. Tu padre Manuel, era hijo de mi esposo. Pero de otra mujer. Una aventura que tuvo cuando llevábamos 5 años de casados. Cada palabra era como un martillo golpeando mi pecho. Mis tíos evitaban mirarme.
Mis primos parecían aliviados, como si finalmente hubiera caído una carga que llevaban años esperando. Cuando esa mujer murió, tu padre tenía apenas 2 años. Mi esposo me rogó que lo criáramos como propio, que lo tratáramos como a un hijo más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Lo hice. Dios sabe que lo hice. Lo amé como si hubiera salido de mis entrañas, pero mamá siempre lo resintió. Añadió mi tío Roberto con una dureza que me partió el alma. Siempre dijo que no era justo que el hijo de esa mujer recibiera lo mismo que nosotros, sus hijos verdaderos. Pero yo no sabía nada de esto. Grité, levantándome del suelo con las piernas temblorosas. Yo no tengo la culpa de lo que hizo mi abuelo. Durante 13 años he cuidado de usted como si fuera mi propia madre. Te estoy agradecida, mi niña, murmuró la abuela. Pero la ley es clara. Solo los descendientes legítimos pueden heredar cuando no hay testamento oficial. Y aunque te amo, aunque me ama, no lo suficiente como para cambiar su testamento, terminé la frase, sintiendo como mi corazón se convertía en cenizas. Mi prima Patricia, que nunca había movido un dedo por la abuela, se aclaró la garganta. Sofía, tienes que entender que esto es lo justo. Nosotros somos los nietos verdaderos. Tú, bueno, técnicamente eres como una nieta adoptiva. ¿Adoptiva? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Adoptiva? He dedicado los últimos 13 años de mi vida a cuidarla. Renuncié a trabajos, a relaciones, a oportunidades. Vendí mi auto para pagar su cirugía mientras ustedes brillaban por su ausencia. Nadie te obligó. Murmuró mi tío Roberto. Esas 4 palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado frente a mis ojos. Tienen razón, dije con una calma que me sorprendió. Nadie me obligó. Yo elegí amarla incondicionalmente. Elegí cuidarla cuando nadie más lo hacía. Elegí ser su familia cuando los familiares verdaderos solo aparecían cuando necesitaban algo. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, me volví hacia la abuela una última vez. ¿Sabe qué es lo que más me duele? Abuela Carmen. No es que no me deje nada. Es que me haya mentido durante 28 años. Que me haya hecho creer que yo significaba algo especial para usted cuando en realidad solo era conveniente. Sofía, por favor, entiende. No, la interrumpí. Entiendo perfectamente. Entiendo que, cuando su hija verdadera Patricia necesite quien le cambie los pañales en unos años, o cuando Alejandro necesite dinero para sus deudas, o cuando usted necesite quien la acompañe al médico, ya no tendrán a la nieta adoptiva para hacer el trabajo sucio. Salí de esa casa, donde había dejado mi juventud, mis sueños y mi corazón. Mientras caminaba por la calle, donde había jugado de niña, donde había llorado la muerte de mis padres, donde había construido los únicos recuerdos felices que tenía. Sentí como si hubiera muerto una parte de mí. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo, porque cuando llegué a mi apartamento, me esperaba una llamada que cambiaría todo otra vez. El teléfono sonó exactamente a las 11:30 de la noche. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. Sofía, soy la doctora Méndez, del Hospital San Rafael. Siento llamar tan tarde, pero es urgente. Su abuela Carmen ha sufrido un infarto. Está en terapia intensiva y bueno. Usted está registrada como su contacto de emergencia. El mundo volvió a detenerse. A pesar de todo lo que había pasado hace apenas unas horas, mi primer instinto fue correr hacia ella, porque así soy yo. Porque a pesar del dolor, del engaño, de la traición, mi corazón seguía siendo el mismo que había amado incondicionalmente durante 28 años. Llegué al hospital con el corazón en la garganta, sin maquillar, en pijama y con zapatillas. Mis tíos y primos estaban en la sala de espera, perfectamente arreglados, como si hubieran tenido tiempo de planificar su presencia. Sus caras de preocupación se transformaron en sorpresa y molestia al verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi tía Marta con el mismo tono despectivo de siempre. Soy su contacto de emergencia, respondí secamente, mostrando mi identificación a la enfermera. Parece que su nieta adoptiva sigue siendo útil para algunas cosas. La enfermera me miró con una sonrisa triste. Señorita Sofía. Qué bueno que llegó. La señora Carmen ha estado preguntando por usted desde que llegó. Sigue repitiendo su nombre. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho de mis tíos. Vi cómo intercambiaron miradas incómodas, como la realidad los golpeaba, después de años de abandono. En su momento más vulnerable, la abuela solo me buscaba a mí. Durante las siguientes 48 horas, mientras la abuela luchaba entre la vida y la muerte, algo extraordinario comenzó a suceder. Los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, todos se dirigían a mí para las decisiones importantes. Todos sabían mi nombre.
Conocían la historia médica de la abuela porque yo había estado presente en cada consulta, en cada emergencia, en cada tratamiento. Señorita Sofía, me dijo la doctora Méndez el segundo día. Necesitamos autorización para una cirugía de emergencia. El poder notarial que la señora Carmen firmó hace 3 años la nombra a usted como responsable de las decisiones médicas. Mis tíos me miraron con incredulidad. ¿Poder notarial?, murmuró mi tío Roberto, como si acabara de descubrir que había vida en Marte. ¿Desde cuándo tú tienes poder notarial?, exigió saber mi tía Marta. Con esa agresividad que caracterizaba cada una de sus palabras, ahí fue cuando recordé. Hace 3 años, después de su primera cirugía del corazón, la abuela me había pedido que la acompañara al notario. Por si algo me pasa, mi niña, tú eres la única en quien confío para estas cosas. Tú eres la única que ha estado ahí cuando importa. Pensé que era solo un trámite rutinario. Una formalidad de una anciana preocupada. Pero resultó que la abuela había firmado 2 documentos ese día. Uno dándome poder sobre sus decisiones médicas y otro que nadie conocía y que cambiaría todo mientras estaba en la oficina del hospital firmando la autorización para la cirugía. Con mis tíos mirándome como si fuera una extraña que se había apropiado de algo que no le correspondía. Apareció un hombre mayor con un maletín de cuero gastado. «¿Señorita Sofía García?», preguntó con voz profesional pero amable. «Sí, soy yo. Soy el licenciado García, abogado de la señora Carmen Herrera». Ella me dio instrucciones muy específicas. Si algo le pasaba, debía entregarle esto personalmente a usted y solo a usted. Me extendió un sobre amarillo sellado con lacre rojo, como los que se usaban antiguamente para documentos importantes. Mis tíos se acercaron como buitres. «¿Qué es eso?», preguntó mi prima Patricia, estirando el cuello para ver. «Es un asunto privado entre la señora Carmen y la señorita Sofía», respondió el abogado con firmeza. «Si me disculpan». Con manos temblorosas, abría el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra temblorosa pero inconfundible de la abuela, varios documentos legales sellados. Y una pequeña llave dorada que reconocí inmediatamente. Era la llave de su joyero secreto, ese que siempre guardaba en su armario y que creía que nadie sabía que existía. La carta, escrita en su papel favorito con flores de lavanda, decía: «Mi querida Sofía. Luz de mis ojos, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que probablemente ya sabes la verdad sobre tu origen. Sé que te lastimé en esa reunión familiar. Y sé que en este momento me odias. Pero antes de que me condenes para siempre, déjame explicarte por qué. Hice lo que hice, necesitaba que todos creyeran que no te había dejado nada. Verás, mi niña, hay secretos que una vieja debe cargar hasta el final y mentiras que debe decir para proteger a quien más ama. La verdad es que hace 5 años, cuando me diagnosticaron el primer problema del corazón y los médicos me dijeron que tal vez no me quedaba mucho tiempo, cambié mi testamento. No solo eso, puse todas mis propiedades y ahorros a tu nombre. La casa, donde creciste visitándome cada domingo, la cuenta del banco, donde guardé cada peso que ahorré en 40 años de trabajo, mis joyas, incluyendo las que heredé de mi madre, todo. Legalmente. Todo ya es tuyo desde hace 5 años. Pero había un problema que me quitaba el sueño. Si mi familia lo sabía, habrían intentado alejarte de mí. Habrían dicho que me manipulaste, que te aprovechaste de mi vejez, que me lavaste el cerebro. Habrían hecho todo lo posible por impugnar mi decisión y lastimarte en el proceso. Por eso fingí que no podía heredarte nada por no ser mi nieta verdadera. Quería ver sus verdaderas caras cuando creyeran que lo tendrían todo. ¿Sabes lo que vi, mi amor? Vi cómo se alegraron de tu dolor. Vi cómo Patricia sonrió cuando te dije que no aparecías en mi testamento. Vi cómo Roberto suspiró aliviado cuando saliste de mi casa llorando. Vi cómo Marta inmediatamente comenzó a hacer cálculos mentales sobre cuánto le tocaría a cada uno. El documento que les mostré el domingo era falso, mi amor. Lo mandé a hacer especialmente para esa ocasión. El verdadero testamento está en este sobre, junto con las escrituras que te confirman como propietaria de todo. Pero déjame contarte algo más. Algo que nunca te dije cuando tu padre murió y tú llegaste a vivir con Roberto y Marta. Yo quería adoptarte legalmente. Quería que fueras oficialmente mi nieta, no solo de corazón. Pero Roberto me convenció de que no lo hiciera. No te compliques la vida, mamá. Me dijo. Sofía ya tiene una familia. Lo que no me dijo era que él ya estaba haciendo cuentas sobre su herencia futura. Perdóname por lastimarte, pero necesitaba protegerte y proteger mi decisión. Tú fuiste más hija para mí que mis propios hijos. Más nieta que mis propios nietos. Te mereces todo, no porque seas mi sangre, sino porque me amaste, sin esperar nada a cambio. Porque cuidaste de mí cuando nadie más lo hizo. Porque me diste la felicidad más pura que conocí en mis últimos años. La llave que encontrarás en este sobre abre mi joyero secreto.
Ahí están las joyas de mi madre. Las que nunca supe si heredarías porque no eres familia verdadera. Ahora ya lo sabes, eres la familia más verdadera que tuve. Con todo mi amor eterno, tu abuela del corazón y ahora también legal. Carmen pide, en el joyero también hay otra carta. Léela cuando estés lista para conocer toda la verdad sobre tu padre y sobre por qué te amé desde el primer día como si hubiera salido de mis entrañas. Mis manos temblaban tanto que los documentos casi se me queman. Las lágrimas nublaban mi vista, pero podía ver claramente, ahí estaban las escrituras de la casa a mi nombre, fechadas hace 5 años. Los papeles del banco mostrando que era la única beneficiaria de sus cuentas. El testamento verdadero, firmado ante notario, sellado y registrado oficialmente. Durante 5 años, sin saberlo, había sido la dueña de todo. Durante 5 años, había estado limpiando, cuidando y manteniendo mi propia casa. Cuando volví a la sala de espera con los documentos en la mano, mis tíos se acercaron como tiburones que huelen sangre. ¿Qué era eso?, preguntó mi tía Marta, con esa falsa dulzura que usaba cuando quería información. Los miré a todos, uno por uno. Sus caras ansiosas, sus sonrisas falsas, la ambición mal disimulada en sus ojos. Y decidí que merecían saber exactamente lo que habían perdido por su codicia. Era una carta de despedida. Mentí a medias. La abuela quería asegurarse de que supiera cuánto me amaba. Y también quería explicarme algunas cosas sobre el futuro. ¿Qué tipo de cosas?, insistió mi primo Alejandro. El mismo que nunca me había dirigido la palabra en 28 años. Cosas que sabrán en su momento, respondí, guardando los documentos en mi bolso durante los siguientes 3 días mientras la abuela luchaba contra la muerte. Algo hermoso y terrible sucedió simultáneamente. Hermoso porque pude estar con ella en sus últimos momentos, sostener su mano, escucharla susurrar mi niña verdadera entre sueños. Terrible porque tuve que ver cómo mis tíos y primos hacían turnos para visitarla, no por amor, sino para asegurarse de que yo no manipulara sus últimas voluntades. La abuela Carmen falleció un jueves a las 6:17 de la mañana, mientras yo le cantaba la canción de cuna que me cantaba cuando era niña. Murió apretando mi mano, susurrando gracias por amarme, mi niña verdadera. Gracias por ser la hija que nunca tuve. El funeral fue desgarrador, pero no por las razones que todos pensaban. Lloré porque había perdido a la única madre que recordaba. Pero también porque finalmente entendí que su último acto había sido el de una madre protegiendo a su hija de la crueldad del mundo. Durante el funeral, escuché a mis tíos recibir condolencias, siento mucho su pérdida, era una gran mujer, ahora está descansando. Pero cuando la gente se acercaba a mí, las palabras eran diferentes, era evidente que tú eras su favorita, se veía en sus ojos como te amaba. ¿Qué suerte tuvo de tenerte? Una semana después del funeral, mis tíos organizaron una reunión en la casa de Roberto para dividir los bienes de mamá de manera justa. La ironía era deliciosa, estaban organizando una reunión para repartirse y ese bienes llegue puntual. Con los documentos en un fold de Manila. Los dejé hablar durante casi 2 horas sobre cómo se repartirían la casa, los ahorros, las joyas. Los escuché hacer planes detallados, discutir porcentajes, incluso pelear entre ellos sobre quién se merecía qué. Creo que lo justo sería dividir todo en 3 partes iguales, decía Roberto. Pero yo cuidé más a mamá que tú, mentía descaradamente Marta, mis hijos son menores, necesitan más para su educación. Argumentaba Patricia que era fascinante, ver cómo la codicia los convertía en extraños, cómo peleaban por cosas que ya no les pertenecían finalmente cuando ya habían llegado a un acuerdo. Puse el folder sobre la mesa, hay un pequeño problema con sus planes, dije con la voz más calmada de mi vida. ¿Qué problema?, preguntó Roberto, molesto por la interrupción. El problema es que están planeando repartirse cosas que no son suyas. Abrí el folder y saqué los documentos uno por uno. Como cartas de un juego mortal, la confusión en sus rostros cuando leyeron los papeles fue casi cómica. Vi cómo sus expresiones cambiaban de irritación a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror absoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj de pared, el tráfico de la calle, hasta mi propia respiración. «Esto es imposible», murmuró mi tío Roberto con la voz quebrada. «¿La manipulaste?», gritó mi prima Patricia, levantándose de su silla como una furia. «Una anciana enferma no puede tomar decisiones así. Esto es abuso de confianza. Tú la envenenaste contra nosotros», añadió Marta, con lágrimas de rabia en los ojos. «Siempre fuiste una manipuladora». Los miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Después de años de soportar sus desprecios, sus comentarios hirientes, su indiferencia, finalmente tenía el poder, pueden intentar impugnarlo, dije, recogiendo tranquilamente los documentos.
Pero tienen que saber que estos documentos fueron firmados hace 5 años, cuando la abuela estaba perfectamente lúcida y fueron registrados ante notario. También tienen que saber que, durante estos 5 años, ustedes apenas la visitaron, mientras que cada médico, cada enfermera, cada vecino, cada empleado del supermercado donde hacía las compras puede testificar que yo fui quien la cuidó. Día y noche, me levanté de la mesa, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de mi propia vida. Ah, y por cierto, añadí, girándome hacia ellos una última vez. Ya cambié las cerraduras de mi casa. Sí, mi casa. Tienen hasta el viernes para recoger las cosas personales que quieran conservar de ella. Después de eso, todo lo que quede será donado. No puedes echarnos así, gritó Patricia. ¿Por qué no? Pregunté genuinamente curiosa. Ustedes me dejaron muy claro que no soy familia verdadera. Bueno, ahora esta no familia es dueña de todo lo que ustedes daban por hecho que sería suyo. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi prima Patricia. No contesté. Siguió sonando toda la tarde. Mi tío Roberto, mi tía Marta, incluso Alejandro, que nunca me había dirigido la palabra voluntariamente en toda su vida. 37 llamadas perdidas en un solo día. 37. Los mensajes de texto comenzaron esa noche. Sofía, necesitamos hablar. Somos familia. Roberto, no puedes hacer esto. Piensa en tus primos. Marta, por favor. Contéstame. Podemos arreglar esto. Patricia, tía Sofía, no es justo. Nosotros también la queríamos. Alejandro, por primera vez en su vida, me llamaba tía. Al día siguiente llegaron a mi casa. Tocaron el timbre durante 1 hora. Gritaron desde la calle. Los vecinos empezaron a asomarse. Sofía, abre la puerta. Sabemos que estás ahí, gritaba Marta. No puedes robarnos así. Vamos a demandar. Añadía Roberto desde mi ventana. Los observé hacer el ridículo en la calle. Los mismos que me habían tratado como una extraña ahora estaban suplicando por mi atención esa noche, sentada en el sillón favorito de la abuela. En mi casa, con las joyas de mi bisabuela sobre la mesa y leyendo por 10ª vez su carta, finalmente entendí lo que había hecho. No solo me había dado una herencia material, me había enseñado la lección más valiosa de todas. Me había enseñado que el amor verdadero no se puede fingir, no se puede comprar. Y siempre encuentra la manera de proteger a quien realmente importa. Me había enseñado que la familia no se define por la sangre, sino por las acciones. Me había enseñado que, a veces, para proteger a quien amas, tienes que parecer cruel, y me había dado algo más valioso que todo el dinero del mundo. La certeza absoluta de que fui amada. Verdaderamente, profundamente, incondicionalmente amada 3 meses después. Mientras renovaba la casa de mi casa y comenzaba una nueva vida con los recursos que mi abuela me había dejado. Mis recursos, recibí una última llamada de Roberto. Sofía, por favor. Marta está enferma y necesita dinero para el tratamiento. Solo necesitamos vender la casa. Roberto, lo interrumpí suavemente. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que nadie me obligó a cuidar de la abuela? Sí, pero bueno, nadie me obliga a ayudarlos ahora. Colgué. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. Pero también prepárate para la paz que llega cuando finalmente entiendes tu propio valor. ¿Alguna vez sentiste que diste todo? Y aún, ¿así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escuchar.